Hola, ¿qué tal? Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Una vez más, gracias por acompañarnos en este su canal Farma Orientación, orientación para trámites administrativos en su farmacia. El día de hoy vamos a ver este tema, motivos por los cuales fracasa un consultorio médico anexo a farmacia. Vamos a ver de manera general qué motivos son los que originan que un consultorio recién abierto sea un fracaso o un consultorio que ya tiene tiempo pueda ahora sí bajar el número de consultas. Muy bien, vamos a considerarlo desde dos puntos de vista, desde los factores propios del médico y los factores propios de la empresa o el dueño, por decirlo de esa manera. Pero bueno, empezamos primero con los factores del médico. Por lo general, esto sucede en médicos los recién egresados. El médico que acaba de salir de la facultad, acaba de titularse, es el primer empleo de toda su vida, su empleo formal, ya como médico titulado. Llega, se queda una temporada y se va. ¿Por qué motivos? Pues pueden ser varios motivos. Puede ser por aburrimiento, por ejemplo, que el médico tenga expectativas de que iba a tener mucha consulta desde la primera semana y no es así y pues se aburre. O simplemente, ahora sí, por cuestiones que el mismo médico, él piensa, no le gustó, está muy lejos, no le gustó el sector, todo eso. Factores que haga que el mismo médico se aburra y pues ya quiera irse. Otro factor que se van a un trabajo mejor pagado. Si el médico pues, tiene otras expectativas de salario o de ingresos y ve que no está obteniendo lo que él esperaba al ingresar en su farmacia, en su consultorio, pues ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a buscar otro trabajo donde le paguen mucho mejor. Aquí lo que usted le recomiendo si va a contratar médico, dejen claro el salario y lo que va a percibir el médico. Y así se le va a pagar por semana, por quincena, por comisiones, por consulta. Pues para qué, pues para no contratarlo y que al final se le vaya a ir antes del año. Si no, pues imagínese. Se va a hacer la residencia comúnmente conocido coloquialmente como la especialidad, se va a estudiar la especialidad en otra ciudad o en otro estado, que esto es muy frecuente. Los médicos recién egresados, pues ya tienen, yo diría la inmensa mayoría, y ahí tienen la idea, el objetivo de apenas terminando medicina general, inmediatamente ya quieren hacer la especialidad. ¿Cuánto puede tardar esto? Por lo general es un año, poquito menos del año. Suponiendo, si se titulan en agosto, que ya tienen su título en mano, ya terminan su servicio social y pues ya presentan el examen para entrar a capacitarse en la especialidad, estamos hablando que puede ser entre septiembre o octubre, más o menos por esas fechas. Entonces presenta el examen en octubre, y pues para entrar a la especialidad en febrero o marzo del año posterior. Pues eso, pues sí, estamos hablando de meses, ni siquiera es el año. Esto se ve mucho en los médicos recién egresados, que nada más quieren buscar otra fuente de ingreso mientras, que puede ser en lo que hacen su entrada a estudiar la especialidad. Muy bien, otro factor muy delicado, esto ya es tema de otro video. El médico se siente presionado por la empresa o propietario. ¿Presionado en qué aspecto? En el aspecto de que me ha tocado oír y ver testimonios en donde el propietario de la farmacia, el responsable de la farmacia, ejerce presión, incluso hasta acoso al médico para que infle que infle las recetas, para que sobremedique, para que pues para que haya mejor ganancia a la farmacia. Aquí es un tema muy delicado y es un tema muy polémico en el gremio médico, en donde la farmacia ejerce presión para que el médico recete lo más que se pueda, cuando muchas veces, yo diría la mayoría, no es necesario. Aquí lo que yo recomiendo es buscar un punto intermedio entre donde el médico salga beneficiado y también la empresa y la farmacia salgan beneficiados, pero esto ya es tema de otro video. Pero si la presión es demasiado fuerte, el médico se va, ¿sabe qué? Ya nos va, ahí nos vemos, ahí se quedan con su farmacia, a ver dónde se consiguen otro médico
pues que soporte esa presión. Puede pasar. Muy bien. Y otros no contemplados, como por ejemplo que pues el médico se casó, que la doctora se embarazó, que se peleó con un paciente, que se peleó, tuvo discusiones con los compañeros de farmacia, etcétera. Pues esos sí son factores no tan frecuentes, y ya estamos hablando, por ejemplo, si hay constantes conflictos o se considera que es una persona tóxica, el médico, pues eso ya son factores que no influyen tanto por usted o por la empresa. También puede ser el caso del supervisor de la cadena de farmacias, o puede ser los mismos compañeros de la farmacia que pues también ya sienten un problema personal con el médico, pero bueno, tema de otro video, pero este canal no es psicológico. Muy bien, muy bien, ok. Otros factores propios del médico. El médico es muy inconstante en su asistencia, o sea que el médico falta mucho. Este es un problema muy delicado. No es tan frecuente, pero sí ha llegado a pasar en donde el médico falta a cada rato. Impuntualidad, por ejemplo, si la entrada del médico es a las 8 de la mañana y llega hasta las 9, a veces llega a las 10, a veces llega a las 11, a veces llega hasta las 9 y media. El factor impuntualidad sí influye mucho en el flujo de consulta. Ujú. Entonces aquí sí tiene que dejar bien claro al médico que se tiene que cumplir un horario, no a rajatabla, o sea, le sería lo ideal que sea una puntualidad inglesa, que llegue exactamente a las 8, 8:05 más tardar, pero sí se puede hasta cierto punto tolerar, repito, hasta cierto punto tolerar que llegue un poquito más tarde, pero si ya estamos hablando que lo está haciendo todos los días, o que todos los días está llegando a veces a las 9, 9 y media, 10, 10 y media, pues entonces los pacientes no saben a qué hora va a llegar el médico. El paciente no va a esperar tampoco las 2, 3 horas en lo que el médico llega. ¿Qué es lo que pasa? El paciente se va y ya no regresa ni a la farmacia ni al consultorio. Aquí el factor puntualidad es importantísimo. Y también otros factores que llega a suceder con estos médicos que faltan mucho es que faltan constantemente por darle prioridad a otro empleo u otros servicios mejores pagados. Por ejemplo, supe el testimonio de una farmacia, no voy a decir dónde ni cuál, en donde el médico faltaba constantemente. Entonces llegaban los pacientes a preguntar por consulta y la farmacia, el personal de la farmacia de plano sí les decía, no sabemos cuándo va a llegar el médico, no sabemos a qué horas va a llegar, si usted ve el carro, tal carro afuera estacionado es porque está ahí, si no, pues mejor búsquese otro médico. Entonces, ¿por qué? Porque este médico pues iba, creo que a hacer otros procedimientos, creo que canalizar sueros intravenosos a domicilio, donde pues cobraba muchísimo más y pues obviamente le daba más prioridad a pues, donde le generaba más ganancia que en lugar de atender el consultorio. Muy bien. Aquí son factores relacionados a la empresa, al dueño o a los dueños. ¿En qué aspecto? Altas expectativas. Por ejemplo, el hecho de abrir un consultorio no significa que en 3 meses se va a duplicar la venta. Muy bien. Cuando se abre un consultorio, es igual que un negocio. Si usted pues es emprendedor y tiene su propia farmacia, obviamente tardó bastante tiempo en aclientarse. ¿Cuánto puede ser este periodo? Pues usted bien sabe que puede ser desde meses o hasta años. Es lo mismo el caso del consultorio. Aunque la ventaja de tener una farmacia previa es que usted ya tiene una cartera de clientes constante, frecuente, conocen la farmacia, le conocen a usted, al personal, pues entonces el mismo personal o el mismo propietario va recomendando a los clientes, ya tenemos consulta médica. Ah, sí, entonces pues eso hace que el tiempo en el que sea redituable un consultorio médico sea muchísimo menos que cuando empezó la farmacia por sí sola. ¿Por qué? Porque la misma publicidad pues va de boca a oreja en la misma farmacia. Ahora, ya alguna vez me han hecho esta pregunta.
¿cuánto tiempo es redituable un consultorio médico? Son muchísimos factores los que influyen para que un consultorio médico sea redituable y aumente las ventas hasta en un 50%. Pero si podemos decir un ejemplos, pueden ser desde 3 a 6 meses y en el peor de los casos hasta 2 años sin aclientarse completamente. ¿Qué factores influyen aquí para que un consultorio sea redituable en 3 meses? La eficiencia del médico. Definitivamente. Si es un médico comprometido, si es un médico disciplinado, si es un médico puntual y es un médico que es acertado en sus diagnósticos, pues entonces la voz se pasa rápido. Me ha tocado presenciar a consultorios anexos a farmacia que en 3 meses pues ya tienen un flujo de consulta de hasta entre 5 a 10 consultas por día. 12 por decir en promedio. ¿Pero por qué? Porque pues son médicos generales que son muy acertados en su diagnóstico, que resuelven la enfermedad del paciente desde la primera consulta, pues entonces es cuando la consulta sube y por ende también sube la venta en la farmacia. Muy bien, otro factor que también se considera que es una alta expectativa tanto de la empresa o el propietario o los propietarios es sobre el paciente no surte la receta en la farmacia anexa. Esto también es muy frecuente. Hay muchísimo paciente que no va a comprar el medicamento en su farmacia, sino se va a ir a otra farmacia. ¿Por qué? Motivos pueden ser muchos. Muy bien. El factor competencia. Pues quiera o no, la competencia sí influye mucho. Pero si usted en su sector, junto con usted, ya son 3 consultorios médicos o más en la misma colonia, entonces el riesgo de que sea un fracaso sí es considerablemente alto. Se puede competir contra un consultorio en el mismo sector o en la misma colonia. Se puede competir con 2 o más, ya lo veo más difícil. ¿Por qué? Porque pues son consultorios que ya tienen mucho más tiempo, ya tienen mucho más prestigio, ya tienen su cartera de clientes bien definida. Entonces, si usted coloca un tercer consultorio en un mismo sector, pues entonces, pues no es que toda la consulta se vaya a ir a su consultorio, sino simplemente se va a distribuir entre 3 proporciones equitativas o menos. Entonces, pues aquí los resultados no van a ser ni inmediatos y hoy no le puedo asegurar que en 3 a 6 meses la consulta sea redituable. También tiene que tomar en consideración, no importa que aplique guerra de precios, o sea que si el consultorio de frente la tiene en 100 pesos la consulta y usted la tiene en 50, no significa que la consulta se va a ir a su establecimiento, para nada. Otro factor que pues también puede influir, tener un centro de salud, una clínica de consulta médica general del sector público en el mismo sector. También puede influir esto en el que no vayan a consultar con usted. ¿Por qué? Porque pues aunque no es totalmente perjudicial, porque muchos pacientes prefieren pagar una consulta, también depende mucho en el sector en donde esté usted. Si usted está en un sector popular y en el mismo sector hay un centro de salud, pues obviamente el paciente va a tratar de economizar. Y si tiene la consulta gratis y el medicamento gratis en su centro de salud, que si hay centros de salud que sí tienen medicamento, pues prefiere hacer 1 hora, hora y media fila en el centro de salud, pues con tal de no gastar. Lamentablemente, pues así es. Muy bien. Por el momento sería todo. Espero no haberlos aburrido. Espero haber aclarado sus dudas. Cualquier comentario o observación, déjelo aquí en el espacio de los comentarios y nos vemos a la próxima.